Conversaciones filosóficas por WIS Estéreo. Un encuentro y un diálogo con las filósofas, los filósofos, el análisis, la reflexión y la crítica. Bienvenidos. Amables oyentes, bienvenidos a Conversaciones Filosóficas desde la Escuela de Filosofía de la Universidad Industrial de Santander, un espacio de encuentro, de análisis y de diálogo con las filósofas, los filósofos, la reflexión y la crítica. Les habla Hernando Arias Niño, estudiante de Filosofía UIS, quien les acompañará en este espacio institucional de la Escuela de Filosofía, en el cual abordaremos problemas, autoras y autores de la filosofía. Sean ustedes bienvenidos a nuestro espacio. En el programa de hoy nos acompañará nuestro estimado y apreciado compañero David Durán, egresado de la Escuela de Filosofía UIS. Ha tenido participaciones en congresos internacionales como en Perú y en México. Actualmente estudia una maestría en educación en la Uniminuto. Estimado compañero David, cuéntanos, ¿qué más has realizado en este bagaje? Y bueno, ante todo, bienvenido a este espacio. Muchas gracias, Hernando, por la invitación. Un gusto estar acá, primero que todo. Bueno, principalmente el bagaje, si se puede decir, que he tenido principalmente ha sido enfocado justamente a la relación pues intercultural, ¿no? Todos esos aspectos que tienen que ver con la filosofía y las culturas, que me parece que es algo muy, muy interesante de tener en mente. Y bueno, ha sido en esos congresos, pues junto con dos también publicaciones de esos congresos asimismo. Y nada, el gusto por estudiar todo el tema de las culturas, por entender el pensamiento y por dar justamente esa apertura a la filosofía que usualmente siempre relacionamos es con Europa, pero que hay mucho más, ¿no? Hay mucho más y es interesante que se tenga presente. De verdad agradecemos la aceptación a esta entrevista, estimado David. Ahora, en esta dinámica que tenemos dentro del programa, solemos iniciar con una frase. El fragmento que vamos a compartir es el siguiente: la fotografía como medio de representación cultural. Estimado David, ¿por qué traer esta frase a colación? ¿De dónde viene? ¿De dónde sale? ¿Y qué nos podrías decir al respecto? Bueno, principalmente funciona al estudio filosófico que llevé. Se me articuló de forma muy interesante todos los aspectos que estaban relacionados a la fotografía. Pues principalmente cuando los etnógrafos hacen sus trabajos de campo siempre hay un arma infalible ellos para quizás matizar todas esas experiencias y es por medio de la fotografía. Está el caso de Watt Davis, está, por ejemplo, pues quizás otros que ya son fotógrafos solamente, no solamente también biólogos o filósofos como, por ejemplo, Salgado, que son fotógrafos que se han metido justamente a ver culturas, a ver experiencias, a ver pueblos. Y bueno, la fotografía yo siento que es una forma muy interesante de no solamente mostrar la perspectiva del fotógrafo, ¿no? Que es el que captura el momento, sino además de dar una forma experiencial en la que los sujetos, los que lo ven, pueden interpretar otras culturas, ver otras formas, ver otras miradas y creo que es lo que realmente refleja esta frase, ¿no? La función de la fotografía también como una conexión, no solamente simplemente visual, sino también conceptual, sino también propia, ¿no? De ver otras formas de vida, otras formas de entender el mundo y creo que esa es la parte que me parece más importante resaltar. De verdad agradecemos esta pequeña introducción, estimado David, que nos realizas a partir de esta frase. Y ahora, para darle un breve tiempo a nuestros oyentes con el propósito de dejarles una pregunta mientras entramos en la pausa, ¿qué pregunta desearías plantearles? Antes de entrar en términos de detalle, me gustaría quizás dejarle a todos nuestros oyentes, los que nos escuchan, el hecho de quizás que se replanteen el cómo aprovechar nuestras cámaras, ¿no? Los celulares que tenemos para representar la epistemología, ¿no? Y la epistemología como forma de adquirir conocimiento quizás en función a cómo aprovechar quizás esos dispositivos que tenemos todos
y cómo representar, ¿no?, la forma de vida, la forma de aprendizaje que está en lo común, está en todos los aspectos quizás que a veces no tenemos tan presentes, y cómo quizás resignificar eso que tenemos todos, que es un celular, que es una cámara, y volverlo un medio de expresión, un medio de representación. Entonces, pues bueno, ese sería como el cuestionamiento que quisiera hacer. Ya regresamos. Amables oyentes, están en sintonía de los 96.9 MHz WIS Estéreo, la voz de la universidad. En este su espacio, conversaciones filosóficas desde la Escuela de Filosofía WIS. En el programa de hoy, sabiduría ancestral, fotografía, mochila y cosmogonía ICA. Estimado David, ¿qué podríamos decir acerca de la pregunta anteriormente planteada? Así brevemente para ir iniciando ya este grosor del programa. Bueno, pues principalmente, si bien tenemos a veces todos en mente la fotografía nomás desde esos equipos tan indispensables que han representado momentos infalibles de la historia, tantos momentos tan quizá representativos, y pensemos que la única forma de hacer fotografía solamente desde las cámaras, hay quizás una herramienta interesante, y como mencionaba anteriormente también, es el tema de los dispositivos móviles en función a la cámara, ¿no? No tanto por el hecho de tener una cámara o no, ya alguien sea fotógrafo, sino por el hecho de que todos podemos representar quizás muchos motivos, vivencias, experiencias, y al ser la vida de cada uno una forma tan específica de entender el mundo, de ver el mundo, la fotografía que tenemos de nuestros smartphones es como esa oportunidad también de representar, ¿no?, las formas de vivencia. No todos vivimos en las mismas condiciones, no todos vemos las mismas circunstancias. Y quizás por eso me parece tan importante el tema epistemológico, ¿no? La pregunta por el cómo se aprende desde una visión de lo visual, ¿no? De lo visual, y pues en este caso de como todos tenemos un smartphone, todos tenemos cámara, quizás aprovechar esta herramienta de cámara para representar esas formas en las que se entiende el mundo, en las que se ve, que se percibe, y bueno, eso básicamente es lo que refiere el contexto de la pregunta. Hay algo muy interesante, estimado David, que nos comentabas, y era quizás también esa capacidad de usar esta herramienta también para capturar momentos, espacios, tiempos etnográficos. En ese orden de ideas quisiera, estimado David, que pudiéramos dividir el programa en dos partes. Por un lado, quizás yendo desde lo general, esa relación entre la fotografía, entre la misma epistemología, y concretarlo ya en algo muy específico, que sería ese ejercicio también que se realiza por parte de la comunidad ICA, especialmente las mujeres, de tejer mochila. Es decir, qué relación también se puede entender entre la fotografía y el tejer, y que más adelante nos vas a compartir. Entonces, en ese orden de ideas quisiera preguntarte, ¿cómo entender la fotografía como un ejercicio filosófico? Bueno, creo que si algo tiene de ventaja la filosofía es que nos permite la reflexión sobre quizás todo lo que nos rodea, ¿no? La pregunta problematizadora, el hecho de que siempre estamos cuestionándonos sobre todo hasta las nimiedades. Creo que eso es un aspecto filosófico muy interesante y muy enriquecedor que tiene quizás esta disciplina. Y bueno, en función a la fotografía, creo que justamente está muy correlacionado. Funciona al tema de que cuando tomas una foto, quizás a principio de vista solamente estás viendo una escena. Estás capturando una escena, y la escena, pues, si sabes de fotografía, la sabes encuadrar, exponerla, etcétera, y representas un momento. Sin embargo, el proceso filosófico viene después, cuando resignificas la fotografía, cuando analizas la fotografía, los aspectos principales, las formas, en este caso, hilándolo un poco hacia el tema de la fotografía etnográfica, los patrones de las personas, la forma de vestir, sus casas, las montañas, toda esta correlación está muy hilada, porque la fotografía
la fotografía representa la realidad, si bien también es un medio de representación para el que lo ve, ¿no? No solamente para uno que cuando es fotógrafo captura el momento, sino para todas las personas que lo ven y lo entienden, ¿no? Entonces una misma fotografía no solamente tiene un sentido real, una representación de la realidad, sino también una identificación de cada sujeto que lo ve. Y esto es filosófico porque podemos discutir sobre una misma foto y a la larga no sabemos si siquiera estamos tocando el sentido que tenía el fotógrafo cuando la capturó, y creo que esa es la parte más interesante de ver la fotografía en el aspecto filosófico, que es como el arte. El arte también se presta demasiado para esas interpretaciones y para esas discusiones y quizás para esas formas de entender el mundo. Incluso si una foto que se tomó en 1950, por ejemplo, se ve a día de hoy, no se va a entender igual, no se va a discutir igual, porque hay muchas cuestiones contextuales, históricas que están detrás, y creo que esa es la parte más interesante de la fotografía en función a la filosofía, en función a la discusión, al pensamiento. Es decir, digamos como en el ejercicio del arte y de la escritura, el fotógrafo toma y captura la imagen y hasta ahí llega el fotógrafo y el resto queda en función de los mismos, digamos, espectadores, ¿o qué relación puede haber ahí? Bueno, yo creo que eso también varía mucho en función a quizás el aspecto de la intencionalidad, ¿no? Creo que es importante cuando nos referimos a referentes específicos de fotografía que tiene una intención. Evidentemente pues habrán muchos referentes. Por ejemplo, en el caso de Salgado, también él tuvo unas visitas a unas minas y quería representar justamente esa vastedad de trabajo, de inconsistencias quizás con la realidad, ¿no? De que había muchas cuestiones de gente menor trabajando, de gente sufriendo. Evidentemente el ejercicio del fotógrafo no solamente es capturar, eso es totalmente cierto. Quizás también hay una intencionalidad detrás de lo que se toma. Si nos referimos específicamente a la fotografía etnográfica, existe una razón directa de comunicar, ¿no? Comunicar y representar, en función a que cuando uno va al campo y toma fotografías, uno está quizás pidiendo un poco prestado esa imagen con la intención de explicar y mostrar esas formas de vida con esa... O sea, siempre hay una intención directa entre el fotógrafo y la intención. Sin embargo, claramente el fotógrafo no está todo el tiempo ahí para explicarlo. Quizás a eso me refería yo con el tema de que el fotógrafo captura la intención de lo que percibe con sus ojos y trata de generar también quizás no diría un discurso, pero sí una intencionalidad. Pero evidentemente es el visor el que le da esa discusión y la perdura, ¿no? O sea, la significación también va en todos los que lo vemos, ¿sí? Pero el fotógrafo simplemente no, sino ampliamente captura una intención. Siempre es con una intención. Pero no solamente es capturar, sino también todo, inclusive, no sé si se le podría sumar el tema de la misma edición al respecto, porque también crea de cierta manera. Claro, no, la capacidad creativa es muy amplia en función al aspecto de todo el tema de la edición. Sin embargo, yo quizás trato de referirme un poco más, en el caso de la fotografía etnográfica, a una fotografía más natural, ¿no? En la fotografía etnográfica tú no quieres editar la fotografía, tú quieres que la fotografía sea natural, porque lo que estás representando son seres humanos, culturas, no quieres que se vea bonito, quieres que se vea real. Y creo que ese es el aspecto fundamental de la fotografía etnográfica. Tú estás expresando la realidad, no estás transformándola. Tiene sentido lo que dices, obviamente, en función al tema de edición. Pero si me preguntas y tú miras a varios autores que hacen etnografía, lo que ellos buscan justamente es una representación fiel de la realidad, que es lo bello, ¿sí? Lo bello es lo real para el mundo cultural diferente. En el caso indígena, en el caso, por ejemplo, de mi experiencia Ica, las imágenes, la idea es que sean reales, sean veraces, porque esa veracidad, esa realidad es lo que las hace bellas. Y en ese mismo sentido, estimado David, quisiera que pudiéramos entender también el tema ahora con los saberes ancestrales desde el trabajo que has realizado. Cuéntanos, quizás para contextualizar brevemente, cómo llegas a la Sierra Nevada y cómo asimilas también el tejer pensamiento desde la mochila y qué sentido le das inclusive en relación a la fotografía, al capturar una imagen, un sentido. Bueno, yo llegué a la Sierra justamente fue gracias al trabajo colaborativo con el profesor Daniel Ricardo Mogollón. Él ya estaba teniendo un trabajo amplio relacionado justamente al tema de las mochilas en esa época de maestría. Entonces tuvimos una oportunidad de articular quizás esa forma. Pues yo siempre estaba como más enfocado a la pregunta por el cómo aprenden, cómo se conoce. Y quizás
si bien no difería de estas cuestiones relacionadas a la lectura, quizá yo sentía que también había un sentido natural de aprendizaje, ¿no? Y en discusiones con el profesor, y luego obviamente de un trabajo arduo, pues conseguimos la oportunidad, de este caso mío, de acompañarlo a uno de sus viajes, y ahí mismo yo también desarrollar pues quizás esos aspectos relacionados a todo el tema del conocimiento indígena, ¿no? Poco a poco justamente esa intención se fue transformando en una idea de tesis más vasta, en este caso epistemología, relacionado a todos esos componentes que correlacionan con el tema del aprendizaje, porque en el mundo indígena es muy interesante ese sentido, y es porque el conocimiento no está solamente en los libros. La tradición oral, por ejemplo, también es muy importante para ellos, y no solamente la tradición oral, sino la representación de lo que ellos ven. Al ser un grupo humano tan ancestral en función a que tiene tanta trayectoria atrás, lo que los rodea es lo que describe su cultura, describe su mundo, y articulando un poco también justamente a la fotografía y al tejer. El tejer es también una forma de escribir, ¿sí? Y creo que es una parte que a mí también me fascinó, porque nosotros solamente concebimos muchas veces el escribir como una forma directa, ¿no? Como esa caligrafía, como esa forma en la que representamos en letras, en papel, pero ellos lo hacen en mochilas, cuentan historias gracias a las mochilas, y las mochilas tienen una intencionalidad y tienen todo un trabajo detrás. Incluso hay una forma en la que al tejer ellos ponen de sí, las mujeres incluso también tejen un poco con sus cabellos, y es una forma de generar como esa intimidad tan específica entre lo que están tejiendo con la representación de mundo que tienen con su propio ser. Y creo que en este caso las mochilas son como esa parte tan fundamental, no solamente de la vida cotidiana, que es otra cosa que ellos también tienen tan ligado a la vida cotidiana, también es una representación sacral de su vida cultural, y creo que es algo muy bonito precisamente por esa perspectiva, porque la finalidad quizás también cultural es el tejido, porque es esa representación que perdura, que queda. Y la parte fotográfica pues claramente es una forma de un tejido, si puede ser de alguna manera, así como la escritura es un tejido de conocimiento. Entonces, si bien ellos pueden tejer de manera tan precisa las montañas, las historias de los dios Garwa, que es el dios caracol, ellos también, o sea, así también nosotros de la fotografía quizás tenemos esa oportunidad pequeña de representar las montañas en función a su cultura, en función a su arquitectura, y creo que esa es la parte bella del tejer de ellos, ¿no? El propósito de escribir su cultura por medio del tejido, y es algo que no tenemos presente, pues, en este caso nosotros. Pero entonces la mochila no es simplemente un contenedor, por así decirlo, quizás desde la misma visión occidental que tenemos. En ese orden de ideas, ¿no es un contenedor o sí es un contenedor y lo que se escribe no es lo mismo en cada, por ejemplo, cada mujer de la misma comunidad? Es interesante porque, digamos, si lo referimos a aspectos quizás directos, para ellos el tejer es escribir, y tú bien sabrás que cada quien escribe diferente, no todos escribimos iguales, ¿no? Hay una intencionalidad, obviamente, de una representación en la que quizás tendrán relación cada tejido. Sin embargo, es claro que tú ves los tejidos y los tejidos no son iguales. Tienen un patrón, ¿no? Tienen un patrón, tienen una consistencia, está la técnica, evidentemente una técnica hermosa que representa incluso la propia creación desde la forma en la que hilan. Sin embargo, yo creo que la parte interesante es que hay una especificidad en la escritura de cada persona, de cada mujer en este caso, pero cumplen un valor símil, ¿no? Es una forma de representación de esa cultura, y quizás puede que esté intencionalmente indicado hacia lo mismo lo que tejen las mujeres, pero quizás cada una tiene una forma de escribir diferente, porque, vuelvo y te repito, pues para ellos el tejer es escribir, ¿no? Y como te digo, no todos escribimos igual. Entonces yo creo que se puede ver desde ese aspecto también. Hay algo interesante, y es ver quizás en este tipo de espacios también, como lo es la misma emisora, compartir este tipo de contenido que es inclusive los saberes ancestrales, que es algo que ha estado muy replegado, muy deslizado, o por así decirlo, apartado de la academia. Y es interesante cómo inclusive de tu mismo ejercicio personal también has tenido la oportunidad de ver esa misma dinámica que llevan dentro de la misma comunidad, inclusive el poder que quizás tenemos con este medio, que lo auditivo es, por ejemplo, crear imágenes, sensaciones a los mismos oyentes. Quisiera que nos comentaras, por ejemplo, qué tipo de patrones pueden haber en una mochila, es decir, qué pueden
tejer o qué pueden, digamos, escribir al respecto? Bueno, como te mencionaba anteriormente, justamente el valor de la representación de ellos es contar justamente parte de sus historias por medio de las mochilas. Y los patrones obviamente no solamente se van a referir justamente al cómo se teje, sino también qué es lo que los rodea, ¿no? Las montañas, sus mitos, por ejemplo. Las formas geométricas siempre han estado bastante ligadas también al mundo indígena en función a que ellos entienden el mundo de una manera quizás un poco más abstracta, ¿sí? Pero que se relaciona con la realidad, que eso es algo muy bonito. Y no te puedo hablar directamente de patrones, porque pues no soy geométrico para explicarte exactamente cómo van ligadas las líneas. Sin embargo, sí te puedo decir que lo que tú ves en la comunidad es lo que ves en sus tejidos, y creo que eso es la parte más bonita, que hay un rasgo identitario directo en función a cómo ellos ven el mundo, cómo ellos lo perciben, cómo ellos lo entienden y cómo ellos lo escriben en las mochilas. Y esto creo que es la forma más concreta de describirte cómo es que la mochila Arhuaca está directamente hecha a base de lo que a ellos los constituye, que es lo que los rodea. Inclusive, antes de finalizar, hablábamos quizás en otro momento que, y bueno, es el hecho inclusive de plasmar lo que es, lo que tú dices, quizás lo que ellas ven en el paisaje lo plasman, inclusive el ayo, la misma hoja de coca también lo plasman, es decir, el pensamiento de mujer, pensamiento del hombre, que no, lo que nos comentaban, no todas son iguales, no todo se escribe igual, y es curiosa la misma intimidad que se genera con el tejer, inclusive de sus propios cabellos, por así decirlo. Me llevaba justamente a la mente esa relación que se podría crear, aunque ya es como más bien una lectura personal mía, cómo se puede plasmar en una mochila el pensamiento, por ejemplo, de las mismas mujeres de la comunidad, en este caso Arhuaca, y cómo inclusive también desde el trabajo etnográfico de un fotógrafo también plasma una escena, un momento, un tiempo. Pero claro, son maneras distintas quizás de reflejar la imagen, pero que al fin y al cabo marcan huella en un sentido de que perduran. De verdad agradecemos tu tiempo, estimado David, por compartir este tipo de experiencias que has tenido dentro de la academia, fuera de la academia, y de verdad esperamos contar nuevamente con tu participación en nuestro espacio de la reflexión y la crítica. Muchas gracias, Hernando, por la invitación. Amables oyentes, llegamos al final de esta edición de Conversaciones Filosóficas WIS Estéreo. Ahora bien, agradecemos profundamente a nuestro invitado por su participación y valiosos aportes. Esperamos contar nuevamente con su participación, con estas palabras que nos brindas, que inclusive nos hace ver la filosofía en otro sentido, quizás no tan técnico, sino inclusive también práctico. Gracias por su sintonía. Los invitamos a una nueva edición del programa institucional de la Escuela de Filosofía UIS. Con ustedes hasta este momento les acompañó Hernando Arias Niño. Emisora UIS presentó Conversaciones Filosóficas, espacio radial institucional de la Escuela de Filosofía UIS. Sintonícenos todos los lunes a las 11:30 am en los 96.9 MHz, WIS Estéreo, la voz de la universidad.